conocido, pero también Dios se estuvo exhortando, Padre Celestial, si debes exhortar, y levantando, Señor, y consolando, Dios, así como dice tu palabra, Dios, que tu palabra surja el efecto en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor y dígale a la otra persona, dígale usted, es una buena tierra para la palabra del Señor. Bueno, en el día de hoy vengo a hablar acerca de hacerles una pregunta. Inicio con esta pregunta. Y es la misma pregunta que le hizo el profeta Elías al pueblo. Y él le dice, ¿hasta cuándo claudicará vuestro corazón? ¿A quién está adorando su vida? Y Elías le hacía esta oración al pueblo y le decía, ¿hasta cuándo claudicará su corazón en dos dioses? O adorarás a Yahvé tu Dios, o adorarás a Baal. Resulta que Elías se levanta en medio de un tiempo oscuro en Israel. Venía después de la división del reino. Salomón deja un mal legado al pueblo. Salomón tenía un corazón muy grande, muy amoroso, y se enamoró de 1000 mujeres. Y esas mujeres lo llevaron a la perdición porque muchas de ellas adoraban a otros dioses. Así que permitió que en Israel se levantara una adoración a otros dioses. Y uno de esos dioses es llamado Baal. ¿Cómo se llama? Baal. Baal significa Señor. Así que la pregunta que está haciendo Dios es, ¿quién es el Señor de tu corazón? Cuando vamos al Nuevo Testamento, hay algo que también sucede en la iglesia de Corintios. Se levanta también una situación difícil dentro de la congregación. Había una congregación llena de dones, llena de talentos de parte del Señor, moveres de parte del Señor, pero también se mueven situaciones difíciles, situaciones en las que en las casas no estaba gobernando el Señor. Habían situaciones de inmoralidad, de división, de celos, en medio del mismo pueblo, en medio de la comunidad creyente. Y Dios les hace la misma pregunta: ¿quién es el Señor? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es Jesús el Señor de tu corazón? Y es la pregunta que Dios nos hace en el día de hoy. Porque así como el pueblo del Señor en los tiempos de Elías y como el pueblo del Señor en los tiempos de Pablo, es la misma pregunta que le hace Dios en los tiempos de este año a su iglesia. En este tiempo, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu corazón? Y resulta que Baal es un dios que el pueblo empezó a adorar, uno, por falta de carácter, podría decirse así, del rey. En medio del pueblo, en la época de Elías, está gobernando un rey que se llama Acab. Y Acab tiene una esposa que es en yugo desigual. Esa esposa es practicante de la brujería, es practicante de la hechicería. Ella es hija de un profeta de Baal, un rey de otro pueblo que también sirve a Baal y lo reconoce como su señor. Tiene esa hija llamada Jezabel y esa hija se casa con un rey de Israel. Y dice la palabra de Dios que Acab fue un rey malo. Dice, no hubo rey como Acab en Israel que hiciera lo que desagradara al Señor. Y lo hizo a causa de la influencia de su esposa Jezabel. Era una mujer bruja. La Biblia lo menciona así en varios pasajes. Cuando está allí, aun cuando la van a derribar, porque Jezabel, ya hago spoiler de la prédica, la historia, ella termina muy mal. Y una vez le preguntan, ¿vienen son de paz o vienen son de guerra? Y el rey le dice, un hombre llamado Jehú, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, le dice,
¿cómo puede haber paz en Israel si con la hechicería y brujería de Jezabel todo anda mal en el pueblo? O sea que la Biblia la reconoce como practicante de la hechicería y de la brujería. Y esto es abominación ¿a quién? Al Señor. Al Señor Jesús, a Jehová. Porque nosotros podemos hacer Señor de nuestra vida muchas cosas. El pueblo de Israel hizo su Señor a Baal. Y Baal, ¿qué ofrecía al pueblo? Baal era el dios del trueno. Era algo parecido así como si lo dijéramos al día de hoy como Thor. ¿Sí han visto los cómics? Era alguien así como Thor. Era el dios del trueno. Era el dios de las tormentas. Era el dios de las lluvias. ¿Y por qué era tan importante adorar a ese Dios para Israel? Porque si había lluvia o sequía y si controlaba los tiempos, controlaban la economía del pueblo. Si llovía, podían volver a brotar las cosechas. Pero si no llovía, pues no iba a haber cosecha, no iba a haber riego, no iba a haber nada. Así que el pueblo iba a pasar por una situación de hambre y escasez. Así que ese Dios regulaba la economía. Pero no solamente la economía, le daban ese poder o lo hacían el señor de la economía Baal, sino también el señor de su casa. Estaba muy asociado a la fertilidad. Así que si tenían un hijo, ese hijo era consagrado ¿a quién? Gracias a Baal. Baal fue quien nos lo entregó porque él es el Dios de la fertilidad. Es decir, empezaba y consagraba la economía, pero también de una u otra manera estaba consagrando las futuras generaciones. Estaba consagrando las familias al cuidado ¿de quién? De ese señor llamado Baal. Y no era un señor, era un dios, era una deidad, era el mismísimo Satanás. Porque cuando vemos en Mateo la tentación de Jesús, Jesús se presenta allí y le dice, Belcebú, vete de aquí. Jesús en medio de la tentación le contesta. Y cuando vemos la palabra Belcebú, es Baal Zeut, era el mismo Baal al cual el pueblo estaba adorando. O sea que Baal era el mismísimo diablo, demonio, era la misma potestad. Y Israel pagó muy caro la adoración a Satanás, la adoración a ese Dios Baal. Hubo hambres, hubo pestes, hubo escasez. Dios apartó su rostro de él, del pueblo. Al clamor del pueblo apartó su oído por un tiempo a causa de la maldad por esa adoración a ese Dios. ¿Y en qué consistía esa adoración? Esa adoración a Baal es muy parecida a la adoración que hoy ejercemos. Es a nuestros propios deseos. Es lo que más me produzca placer. Es lo que más me produzca beneficio. Es satisfacción personal. Y hace días veía un reel y decía que ahorita los negocios que más da plata están consolidados en los 7 pecados capitales. Placer inmediato. Y tú ves personas que abren páginas de OnlyFans, páginas en las que ofrecen su cuerpo, ofrecen servicios de carácter sexual. Y ya no lo ven como algo malo, dicen es un negocio. Y esos negocios polulan y dan resultado aparentemente. ¿Pero a quién están adorando? A Satanás. La gula. Monte un restaurante. Monte comida chatarra. ¿Y qué pasa? Eso empieza a generar la distracción, la pereza. Los negocios que más dan ahorita es el entretenimiento. Y nosotros todo el tiempo mantenemos viendo Netflix, Amazon, todas estas plataformas. Y nos adormecemos. Porque caemos bajo esas garras. Pero Baal necesita personas que se levanten a adorarle. Y allí en esa época levantó un hombre, hubo una dupla perfecta.
un hombre sin carácter como lo fue Acab y su esposa hechicera como lo fue Jezabel. Fue una mujer manipuladora, fue una mujer que quería controlar todos los hilos. Ella era en la que sí gobernaba Israel. Un día llegó su esposo y le dijo, llegó decaído porque él fue a donde otra persona y le dijo que le vendiera una viña, la viña de Nabot. Y Nabot le dijo, no, rey, yo no le voy a vender mi viña porque esa es mi herencia. Y el rey dijo, pero es que yo la quiero para sembrar unas yuquitas, para sembrar unas zanahorias, un tomatico, hacer una huertica casera allá en su viña. Y le dice Nabot, no, rey, no se la puedo vender, no se la quiero vender, es mi herencia, yo no voy a vender mi herencia. Así que el rey se fue triste para su casa, ese día llegó y se acostó a la cama, pero no miró a Jezabel, no la consintió esa noche y ella le dijo, ¿este qué? Todos mis atributos, ¿dónde quedaron? Y ella le dice, ¿por qué se ha decaído tu semblante, mi amor? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y llegó así, entonces él le dice, no, es que Nabot no me quiso vender la viña de la cual yo quería. Imagínense, era el rey, tenía todo el territorio, pero él se enamoró ¿de qué? De una viña de otro hombre. ¿No pasa mucho a veces así? Que lo tenemos todo y aún añoramos lo que otro tiene. Ahí está actuando, eso es adorar a Baal muchas veces en nuestra vida. Y entonces dice Jezabel, no le dijo como una mujer sabia, amor, tú tienes todo este terreno. Ella le dijo, no te preocupes, yo te la consigo, porque si tú la quieres, es tuya. Así que ella ideó todo un plan malvado e hizo que acusaran injustamente al dueño de esa viña, un hombre llamado Nabot, e hicieron que lo apedrearan y que halló allí asesinado en su propia viña. Y después ella le dice, mi amor, te la conseguí. Y se la lleva y él dice, la voy a tomar y allí voy a sembrar mi huertica porque yo quería esa viña. Yo tenía todo el terreno del mundo, pero me faltaba ese. Entonces, ese es el que yo quería y ahí sembró la huertita que él quería. Dios se enoja con Acab porque permitió la injusticia en medio de su casa. Dice, mataron a ese señor y no le bastó y tomó un terreno que no le pertenecía. Porque él lo tomó para sí, pero no le pertenecía al rey, porque era una herencia. Es decir, ¿a quién le pertenecía el terreno? A los hijos del Nabot o al pariente más cercano. ¿Cuántas veces nosotros también permitimos en nuestra casa situaciones de injusticia? O aún sabemos de herencias que nosotros tenemos, a veces haciendo, rebobinando en nuestros antepasados. Uy, yo escuché que el abuelo le corrió la cerca. Yo escuché que esto era una posesión, esta casa. Pero no importa, nunca se la pagué al municipio, nunca se la pagué al dueño de esa tierra y la invadí. A veces tenemos comportamientos en los que Baal sigue siendo nuestro Señor, porque ni siquiera hemos comprado terrenos que nos corresponden y seguimos viviendo invadiendo terrenos que no son nuestros. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, había en el barrio había una casa grande y yo decía, esta casa es grande y bonita. Y decía la señora, fuimos a visitarla, y ella decía, sí, es que esta era la casa de mis papás, sino que todo el mundo invadió esta tierra. Y es cierto, solo le quedó la pura casita, todo el resto estaba en invasión. Eso es injusticia, porque es tomar algo que no nos corresponde. Tenemos que empezar a tomar medidas diferentes. Si tú sabes también aún el terreno en el cual tú estás viviendo no es tuyo, nunca no fue comprado, no está en la legalidad, es hora de empezar a actuar de una manera distinta. Cierro el capítulo. Y ese mover también, ¿qué pasa con eso que hacía Jezabel, eso que hacía Acab en ese tiempo? ¿Cómo adoraban a Baal? ¿Cómo hacían a Baal el señor de su vida? Todo se centraba en el deseo, todo se centraba en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en mi propia satisfacción personal, en el yo puedo, yo soy.
es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Todo está centrado en el yo. Todo está centrado en mis propias fuerzas. Y reconocían a Él como el Señor de su economía, como el Señor de su casa, como el Señor de su familia, como el Señor que controlaba todo. Y Baal y Satanás no ofrecen nada que Dios, el Dios verdadero, ofrezca. Y empezó esa mujer como es hechicera y es bruja. Ella empezó a adormecer a todo el pueblo. Y empezó a adormecer aún y a manipular a su propio esposo. A hacer que hiciera su propia voluntad. Él era una marioneta de Jezabel. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos ese mismo comportamiento en nuestra casa? No somos dirigidas por el Espíritu Santo, sino vamos y hacemos y queremos manejar a nuestro propio placer, a nuestra propia complacencia. Porque esto estaba sucediendo no en un pueblo lejano, no en un lugar extraño, sino que estaba sucediendo dentro del mismo pueblo de Dios. Pero por ser permisivos, y dígale al del lado, despiértelo, y dígale, no sea permisivo. Dígale, despierte porque eso sigue operando en el hoy. Sigue operando la obra de hechicería en nuestra vida. Y a veces decimos, uy, qué miedo, eso nos causa miedo, nos causa angustia, nos causa temor. Y lo vemos en nuestro pueblo, y lo vemos en nuestra ciudad. En Ibagué están polulando los brujos, están polulando los hechiceros. Tanto así que salen memes y dicen, si quiere hacerse rico, vuélvase brujo. ¿Quiere tener la blazer? Vuélvase brujo. Es una realidad que está viviendo nuestra ciudad, por eso tenemos que estar despiertos. Por eso esta historia que muestra y relata aquí la Biblia de Jezabel y de Acab, Dios la dejó ahí para darnos la herramienta de cómo vencer en medio de cuando estamos en situaciones similares, bajo la influencia de la hechicería, bajo la influencia de la brujería. Pero hay otra cosa que hacían también los sacerdotes de Baal, era dados a la inmoralidad sexual. El desenfreno. Hoy con una, mañana con otra, mañana con otra. Habían sacerdotisas que su culto a Baal era ser prostitutas. Y hay muchas personas que aún en medio del pueblo de Dios luchan. Tienen sueños en los que tienen espíritus, se llaman incubos y sucubos, de carácter sexual pervertido. Y a veces todo lo normalizamos. Pero ahí está operando un espíritu de Jezabel, de Baal. Hay adoración a Baal en eso. Hay adoración a Baal, no, dígalo como sería en los términos de hoy. ¿A quién? A Satanás. Está haciendo de Satanás el Señor de su vida. Y persigue a la voz de Dios. Persigue a los profetas. Persigue a los que se levantan. Por eso quizás usted en su casa le diga, hijo, hija, juicioso. No le regala el condón, no la manda a planificar, sino que le dice, ¿qué? Hijo y hija, guárdense para el Señor. Porque a veces a los cristianos ya nos salió más fácil decir, ay, no, yo le enseño a mi hijo mejor a planificar para que no deje embarazado, para que no quede embarazada. Pero el pueblo de Dios no debe enseñar solamente, ¿sabe cómo enseña a planificar? Diciéndole, tenga relaciones sexuales en el matrimonio. Abstinencia. Pero nos volvimos permisivos. Entonces decimos, ay, pues para evitarle una consecuencia que sería un bebé, pues entonces, ¿qué? Que planifique. Y ustedes mismos a veces han escuchado que van y ¿qué? Le mandan a poner la pila. O lo dotan de condones, diciéndole, hágale y no le dicen, hijo, eso es pecado. Eso se llama fornicación.
Somos permisivos con lo que desagrada al Señor. Traemos el adulterio a nuestra casa. Dicen ya el balcón de David no es un balcón, se llaman las redes sociales. Uy, está linda, está hermosa. Y ahorita sí que salen imágenes de chicas sexys, ¿no? Y le seguimos, no le dan me gusta, le dan me encanta. Qué linda estás. Y eso les queda mal, hombres. O a cierta edad comentándole a señoritas, a jóvenes. Eso es y gente del mismo pueblo del Señor. Eso está mal. Eso también es adoración a Baal, a Satanás. Se mueve en medio de esa manipulación, no permite, roba la visión, nubla. Acab ni sabía cómo gobernar a Israel. Todo era lo que le decía ella. Nublaba la visión que tenía, la dirección que tenía. ¿Cuántas veces usted ha sentido que usted ha perdido el enfoque? Dice, venga, ¿hacia dónde yo llevo esta familia? ¿Hacia dónde yo llevo este trabajo, esta empresa? ¿Hacia dónde llevo el rumbo de mi vida? Me siento embotado. Ya cumplí tantos años y cumplimos años y nos atormenta. Pero no porque uno diga me estoy volviendo viejo, sino porque dice, no he hecho nada con los años que llevo. Y es porque quizás no estamos haciendo al Señor Jesús el Señor de nuestra vida, sino que estamos haciendo a Baal el Señor de nuestra vida. Desafortunadamente, eso no se ve afuera. Es una corrección que Dios le hace al pueblo que vive allí dentro, es decir, a su iglesia. Y esa mujer hizo que se levantaran altares. Y nosotros tenemos altares a Baal en nuestra casa. Hoy, esta mañana les decía, a veces las mismas redes sociales se vuelven un altar. Es lo primero que me despierto, yo abro el Instagram o el Facebook. Y a veces ni siquiera veo nada, ya es automático. Y yo dije, venga, esto no puede ser. ¿Cómo es que yo tengo la misma aplicación? Tengo 3 aplicaciones. Tengo al lado Facebook, Instagram y la Biblia. Y no cojo la Biblia. Y dije, no, lo primero que debo leer es la palabra del Señor. Porque uno empieza a alimentarse también de malas noticias, ¿no? Uno entra al Facebook y encuentra no sé qué, asesinato, violación, y está bien estar informados. O bueno, se enteran los chismes de la vida de los demás, ¿no? También. Se murió tal, ay, no sé qué, esto sí sé más. Ay, mire, porque esa persona sí tiene esa vida, soñó anoche, porque ahí toda la vida también es perfecta, es linda, las caras, las sonrisas. Y uno empieza y ya amanece uno, pero mi vida es miserable, mi vida es horrible, no sé qué, todo lo que me falta. Y empezamos a añorar la viña de otro teniendo el palacio completo. Y yo dije, no puedo seguir permitiendo eso. Y me estoy apenas como que vuelvo en sí, yo voy a ir a la otra aplicación y me va a leer, así sea un salmo, un versículo, algo que me aprenda, algo que me edifique, algo que me conecte con el Señor. ¿Y por qué la inquietud? Porque si eso me pasa, yo dije, Señor, aún yo sé que a tu pueblo también. Todos hacemos parte aquí del pueblo del Señor. Y si tú estás viviendo eso en tu casa, se está viniendo también división. Baal siempre trae división a las familias, trae división a las casas. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Eso es lo que viene a hacer a nuestras casas, a nuestras familias. A generar división, a generar aún oposición, que nos levantemos los unos contra los otros. Que lo que yo diga, mi esposo lo tome mal, y lo que él diga, yo lo tome a mal. Trae falta del reconocimiento de la autoridad. Y entonces a veces vemos papás que son subyugados por sus hijos. He visto padres que dicen, no, pastora, no he ido a la iglesia. Y eso, hermano, estaba enfermo, ay, mi hijo, mi hija no me dejan ir. Se ponen bravos.
¿Y cuántos años tiene su hijo? No, ya ni vive en la casa, pero él no me deja ir, ella no me deja ir. No me deja buscar del Señor. Están invertidos los papeles. La adoración a Baal siempre trae que nosotros nos rebelemos contra Dios y con toda autoridad instituida por el Señor. Aún, a muchos no nos gusta nuestro presidente, pero debemos orar por él. Para que Dios también sea quitando los velos. Y si hay influencia así como en el tiempo de acá, y Elías, Dios levante a Elías, Dios levante profetas en medio del pueblo que puedan cambiar y mudar esos tiempos. Todo eso trae rebeldía en nuestra casa. Si usted está permitiendo que sus hijos se levanten en contra suya, si usted es de las mujeres que no da explicaciones, yo hago lo que a mí se me venga en gana, yo no tengo por qué pedirle permiso, yo no tengo por qué consultar nada con mi esposo, con mi marido. Dice la palabra de Dios que las mujeres tenemos que sujetarnos a nuestro esposo en el Señor. Que debemos tenerlo en cuenta. Que debemos decirle, amor, ¿qué te parece esto o aquello? Y a veces decimos, ay, pero ¿cómo se le ocurre? Pero es que, ¿quién escogió a ese hombre? ¿Usted? Pero hombres también tienen que adoptar. Acab le pasó todo esto, permitió que toda esta situación se viera en el pueblo, a causa de que no ejerció la autoridad como él debía hacerlo. Le faltó algo llamado carácter y se dejó enredar. Y eso terminó en una sentencia de muerte para él y para toda su descendencia. Todos terminaron muertos y su sangre corrió en la viña que él tanto añoró, que fue la perdición. Y Jezabel terminó comida por los perros. Pero uno dice, uy, eso solo sucede ahí. Pero esa influencia no solamente sucede ahí, esa influencia viaja. Y eso se dio en el reino del norte, pero en el reino del sur también había una mujer llamada Atalía, hija de Jezabel, que también era bruja. ¿Y sabe qué hizo ella? Usurpó el poder. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo que no nos corresponde? Hay asignaciones, hay roles en nuestra casa, hay roles en nuestra familia, hay roles aún dentro de la iglesia que le corresponden a personas específicas. A veces los hijos queremos ser los papás. Diga ahí, eso es demoníaco, eso es diabólico. A veces nosotros queremos usurpar un lugar que no nos corresponde. A veces dicen las mujeres, me toca, porque mi esposo no se levanta, porque me toca sola. Pero aún así tú tienes que orar para que Dios los levante a él. Esposos, oren también por sus esposas para que Dios las levante a ellas. Pero en medio de todo ese panorama y de esa situación tan difícil, y usted dice, uy, hay división, hay hechicería, hay brujería, hay manipulación, hay escasez. ¿Qué hace Dios? Dios revela que Él es Dios. Y Dios levanta a un hombre llamado Elías. Y Elías levanta un altar de adoración. Elías dice, vamos a mostrar quién es el verdadero Dios. Si es Baal o es Yahvé o Jehová. Y él levanta un altar de adoración, a pesar de estar perseguido, a pesar de estar apaciguado por Jezabel, porque ya odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. Todo aquel que se levanta porque usted sirve, todo aquel que se levanta porque usted busca del Señor, ahí no está orando esa persona. Diga, eso es diabólico. Y empiece a orar para que eso se vaya de su casa.
No para que se vaya esa persona, sino para que todo lo que esté obrando sobre esa persona se vaya de su casa. A veces esa persona no quiere cambiar y Dios lo saca. Y Dios levanta a Elías y Elías levanta un altar al Señor. Dice, vamos a probar cuál de los dos es más poderoso. Así que hacen un altar y traen 2 becerros. Y dice, ustedes escojan el que quieran. Y entonces los profetas de Baal escogieron un becerrito. Les dijeron, listo, el Dios que haga caer fuego del cielo, ese es el Dios verdadero, ese es el poderoso. Así que los de Baal empezaron a orar. Y como oraron y oraron y oraron y nada, entonces empezaron después a entrar como en un trance y eran gemidos y gemidos y gemidos y nada. Luego se empezaron a autolesionar y se cortaban. Y eso me ponía a pensar, mire la gente que se corta. No es solo por algo mental, es algo muy espiritual también lo que se maneja allí. Cuando la gente se autoflagela, se autolesiona. Hay adoración a Baal en su corazón. Está desenfocado y pueden estar dentro de la misma iglesia. Pero está enfocado en sí mismo, está enfocado en su problema, en su dolor, en lo que le sucedió y no ha puesto su mirada en Dios, en el Dios Todopoderoso. Y en medio de su desesperación se cortan. Y eso hacen los profetas de Baal, se cortaban. Y ahí hasta que les llegó la hora y dijo, ya no les llegó a usted, ya por más adoración fingida, por más grito, por más todo eso, no les va a llegar fuego. Y Elías oró una oración sencilla y el fuego descendió. Ante todo ese panorama que a veces se vive en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, es necesario levantar un altar que demuestre quién es Dios. Un altar de adoración. Y luego más adelante Dios levanta a otros 2 profetas. Es decir, Dios necesita que hombres y mujeres se levanten para ser la voz de Él en medio de esos tiempos oscuros. Tú eres la voz de Dios en medio de tu casa. Tú tienes que empezar a profetizar diferente en tu casa. A que la estrategia que Dios te dé a través de su palabra, empezar a ejecutarla en medio de tu casa. Pero estamos muy pasivos y amedrantados muchas veces. Me están asustando en las noches, me mueven las ollas, hay cosas que veo, hay pesadillas, la injusticia viene a mi vida, la división, la discordia, y quedamos ahí. Pero Dios dice, levántate. Tienes que levantarte como Elías. Y luego de que Elías es raptado, Dios coloca a Eliseo. Y Eliseo también une a otro muchacho, a otro profeta, un joven profeta, ni siquiera menciona el nombre. Y esa nueva generación que unge al hombre que iba a destruir y a matar por completo a Jezabel. Es decir, esto no es solamente de un hombre de Dios, de los que nos paramos aquí en el altar. Esto también viene para la siguiente y para la siguiente generación. Es decir, esto es ocupación de todos, desde los grandes hasta los más chiquitos, los más jóvenes. Todos tenemos que levantarnos y todos estamos capacitados para poder hacer frente a tiempos oscuros como los que vivía Acab en los tiempos de Acab y Jezabel. Tú puedes ser ese Elías. La iglesia, ¿sabías que la iglesia tiene la misión de Elías? Porque era la misma de Juan el Bautista, era preparar el camino del Señor. Como iglesia somos ese Elías, tenemos esa misión profética de preparar el camino de Dios, mostrando cómo su poder. Llevando al pueblo al arrepentimiento, diciéndole quién es tu Dios, Satanás o Dios. Porque es que con Dios no hay medios. Con Dios no es, ay Dios, yo te adoro el domingo, pero el lunes. Ay Padre, yo voy el miércoles a la iglesia, pero el jueves y el viernes y el sábado. ¿A quién estás adorando? ¿Cuál es la adoración que tú estás levantando? ¿Todo el tiempo queja? ¿Todo el tiempo el apaciguamiento? ¿Todo el tiempo dejándote manipular? ¿Dejándote mover? Y hay unos hilos ahí que te mueven y tú no has hecho nada. Pero necesitas levantarte como Elías, con poder, en oración y en adoración al Señor. Es como una guerra de altares. Mi mamá me dice, eso es una guerra de altares, hija. Y es así, eso es lo que nos dice la Biblia. Es una guerra de altares. O tú a quién le sigues levantando altar y le sigues llevando adoración.
Al altar al que más fuego tú le eches, al altar al que tú más estés adorando, ese es el que va a derramar fuego. Ese es el altar que se va a manifestar en tu vida. Satanás, ¿qué le ofreció a Jesús? Poder, riquezas, pan. ¿Eso le ofrecía el Señor? Todo. Dios le ofrecía que iba a tener un reino eterno. Pero Él dijo, te lo voy a dar antes, humíllate ante mí. Satanás no nos ofrece nada nuevo, nada extraordinario, nada que no esté en tu casa, o nada que no haya de venir, o que vayas a disfrutar. Te ofrece la novedad, pero después te va a llevar una vida de vivir arrepentido por las malas decisiones que tomaste, arrepentido. Baal le ofrecía al pueblo economía, y Dios decía, yo soy el que mando la lluvia. Baal le ofrecía al pueblo que él era el que les daba a sus hijos, y Dios era el que abría las matrices y daba hijos a quien quería, y a la estéril la hacía fecundar, tener bebé en su vientre. Ellos se refugiaban en Baal, y el Dios de Israel era más poderoso, es poderoso. Es el mismo Dios al que tú y yo debemos de adorar. Luego Dios levanta también en el sur a la otra bruja, a Atalía, la otra hija de Jezabel, a un sacerdote. ¿Y sabe qué hizo ese sacerdote para derribar también a esa mujer? Empezó, y dice la palabra de Dios, que él sacó los escudos y las lanzas de David. O sea, trajo todo lo que David era, el hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo que David había dejado allí, él volvió y retomó eso. Esos escudos, esos eran, obviamente es un relato, un hecho verídico, no se puede parafrasear, no se puede alegorizar de eso. Pero sí, en ese sentido podemos decir que trajo otra vez lo de David, recordó lo que David había hecho. Con las mismas armas con las que David peleó, fueron las mismas armas con las que derribó ese poder de manipulación, de hechicería, de división, de usurpación del poder, de autoridad, con las que pudo vencer ese profeta llamado, ese sacerdote llamado Joiada. Y allí Dios también levantó una nodriza. Y es lo que Dios quiere que nos levantemos, como profetas, como sacerdotes y también como nodrizas. ¿Sabe qué hizo Atalía? Ella usurpó el poder y dijo, yo soy la reina ahora, pero y mandó a matar a todos los descendientes del siguiente rey. Pero hubo una mujer que dijo, vayan y escondan a ese niño, y lo escondió la nodriza. ¿Y saben dónde la escondió? En el templo. Ella guardó ese propósito que Dios tenía, porque ese era el futuro rey de Israel. Era el rey que guardaba esa línea del pacto, esa línea mesiánica, esa línea de la promesa. Dios desea que tú y yo nos levantemos también como nodrizas, como guardianes, guardianas del propósito que Dios nos ha entregado. Dios nos ha dado promesas como iglesia, Dios nos ha dado promesas como familia, Dios nos ha dado promesas como ciudad, como nación. Pero tú y yo debemos ser esas nodrizas que cuidamos y guardamos el propósito de Dios en el templo. ¿Qué ha pasado en el templo? Allí fluía la presencia del Señor. Allí era el símbolo de la presencia del Señor en medio de ese lugar. Allí escondió por 7 años ese propósito, ese proyecto, esa promesa del Señor. Escondió a ese bebé, al rey Joás. Y él fue rey de Israel y fue un buen rey. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo. No abrumarnos, no siguiéndonos escondiendo, sino levantar un altar de adoración al Señor y decirle, Señor, yo voy a estar escondida en tu templo, yo voy a estar escondido en tu templo, guardando, Señor, ese propósito que tú me has entregado, guardando esa promesa que tú me has entregado, guardando a mi familia, no peleando con el que está a tu lado. No peleando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Empezar a levantar altares de adoración en tu casa. Empezar a reemplazar lo que está mal por lo que está bien. Y empezar a decir qué es lo que agrada a Satanás y lo voy a dejar. Y qué es lo que agrada al Dios de Israel. Al Dios que me ofrece todo. Porque Satanás todo te lo pone por un momento. Pero Él te cobra caro.
En cambio, la bendición del Señor no añade tristeza. La bendición del Señor trae alegría y la bendición del Señor permanece para siempre. Va a traer alegría a tus días, va a traer satisfacción. Y vas a decir, qué bueno es servirle al Señor. Qué bueno es adorarle al Dios verdadero y no seguir adorando a un Dios falso, a un Dios que solamente te enreda, a un Dios solamente que trae perdición a tu vida, sino que tú empieces a cambiar y a cambiar esos hábitos y a empezar a adorar realmente al Señor, porque Él está en busca de adoradores en espíritu y en verdad. Y Jezabel solamente fue destruida cuando el altar de adoración empezó, cuando se levantaron hombres de Dios que decidieron tomar su lugar, cuando se levantó un hombre de Dios que Dios lo ungió como rey. Y él dijo, este es mi trono, este es mi lugar. Y él se levantó y destruyó a esa mujer. Esas mismas situaciones se siguen moviendo en el día de hoy. Pero Dios te necesita. Dios te necesita en tu casa. Dios te necesita en esta ciudad. Dios te necesita en esta iglesia. Para poder derribar todo eso que se está moviendo. Para poder acabar. Y no es difícil. Es más difícil vivir bajo el yugo de ella. Era más difícil para Israel vivir bajo el yugo de Jezabel y Acab que levantar un altar al Señor. Amén. Vamos a levantar ese altar. ¿Cómo se levanta ese altar? Con adoración. ¿Cómo se levanta ese altar? Con búsqueda. ¿Cómo se levanta ese altar? Con lectura de la palabra del Señor diaria. Al altar que tú más alimentes, ese es el que te va a dar fuego. A la voz que tú más escuches, esa es la que tú vas a seguir. Adora al Señor en tu casa. Pon música. Y si no tienes música, si no quieres poner música, empieza a adorarle. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. De esa que sale de tu corazón. No sigas quejándote por lo mismo, cuando no has hecho nada por cambiarlo. Si tú te levantas en adoración al Señor, Dios va a empezar a cambiar tu realidad. Dios mudó los tiempos, Dios cambió ese reinado malo que había, perverso. Y estableció un Joás en medio de ese tiempo. Un rey que hizo, ¿sabe qué hizo? Volver a la ley del Señor, a estudiar su palabra, a buscarlo. Es tiempo de ayunar, iglesia. Ayunen. Es tiempo de dejar lo que no, dejar andar en la ilegalidad, dejar de andar en lo que no es, de seguir consultando al quien no se debe en medio de la desesperanza, de seguir buscando a brujos, de seguir aprobando lo que está mal. Aún a veces con nuestro gobierno. Sé que uno no debería, dicen que uno no debería hablar de esto en los púlpitos, pero sí, si uno ve la Biblia también demandaba lo que hacían mal los reyes y los gobernantes. Y hay cosas que están haciendo mal, están trayendo hechicería y brujería en nuestra nación, y como cristianos seguimos apoyando un gobierno así. Eso está mal, eso es ser partícipes. Y por eso también viene juicio sobre nuestras vidas. Es cierto, los gobiernos han sido corruptos en este país, pero gobierno como este que traiga hechicería, brujería, que traiga brujería de África, de Jamaica, que hagan círculos, que griten las brujas y todas estas cosas, eso ata nuestra tierra y la maldice. Y como cristianos no podemos seguir siendo permisivos, porque eso es adorar a Baal. Y después decimos, pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué? Pues porque Dios se enoja. Eso es malo. Es perverso. Como cristianos seguir yendo a San Gregorio. Porque nos volvimos de un evangelio alternativo. Y eso es lo que nos quiere vender el Dios de este mundo. Que todos los caminos nos llevan a Cristo. Y no, solamente hay uno y se llama Jesús. Solo es Él. No podemos seguir asistiendo al brujo, al hechicero, a la madre, ay, que me lean, a que me hagan un agua, a que sigo guardándome las lentejas, a que me pongo el calzón amarillo para buena suerte, a que guardo el dólar, a que tengo la matica esta para tal. No podemos seguir claudicando en los dos caminos. Porque eso va a traer maldición a nuestra familia, maldición a nuestra casa, maldición a nuestra tierra. No podemos.
No podemos seguir llamando a lo malo bueno. Ay, pero es que es la juventud de ahora. Ay, pero es que así se divierten los muchachos. No, el pueblo de Dios tiene que ser diferente. A Elías casi lo matan. A Eliseo también. Por eso envió también al joven. Dijo, vaya como estrategia y lo va a unir para que se una al otro. Porque ella lo perseguía para matarlo, para acabarlo. Pero aún así fueron faro en medio de tiempos de oscuridad. La iglesia, usted y yo estamos llamados a ser faros de luz en tiempos de oscuridad. Tenemos esa misión. Y vamos a empezar a ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en medio de nuestra iglesia, en medio de todo esto. Porque ¿sabe qué pasó en medio de este pueblo? Que Dios levantó a Elías, Eliseo y estos profetas. No solamente acabaron y derrocaron a ese reinado cruel y malvado, sino que empezaron a manifestarse el poder de Dios en medio de la cotidianidad del pueblo. Eliseo fue un hombre que Dios lo usó para aún levantar muertos. Eliseo iba y sanaba, Dios lo usaba para sanar. Los profetas llevaban palabra de Dios y palabra de bendición. Van a empezar a surgir sanidades, milagros, prodigios en medio de nuestras casas, en medio de nuestra cotidianidad, pero tenemos que ser el pueblo que marca la distinción en medio de este mundo oscuro y malo. En medio de tiempos difíciles tenemos que levantar altar de adoración al Señor Jesús. Amén. Colóquese sobre sus pies y vamos a adorarle en esta mañana. Vamos a enaltecerle y vamos a hacer un voto con Él en esta hora. Y vuelvo y hago la pregunta que hacía Elías, el Espíritu Santo no la hace. ¿Hasta cuándo claudicaréis en medio de los dos corazones? ¿Hasta cuándo claudicarán vuestros corazones? ¿Hasta cuándo estarán divididas nuestras lealtades? ¿Hasta cuándo? ¿O eres de Dios o eres de Baal? Juan lo decía, ¿qué comunión tiene la luz de las tinieblas? O eres amigo de Dios o eres enemigo de Él. En los tiempos de Pablo también le dijo a la iglesia, se movía lo mismo, la diosa Cera, la diosa Astarot, Baal, pero ya con otro nombre. Y les dijo, ¿quién es el Señor de tu vida? Hoy es la pregunta que el Espíritu Santo hace a la iglesia. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿A quién estás rindiendo más adoración? ¿A quién estás separándote? ¿Por quién estás rindiéndote? ¿A quién estás agradándole más? ¿A Jehová? ¿A Jesús de Nazaret, el que murió por ti? ¿O a ti mismo? ¿O a Satanás? ¿Te estás dejando llevar por tus impulsos, por tus deseos, por tu avaricia? ¿Por lo que tú quieres? ¿Por tu egoísmo? ¿O quieres adorar a Jehová? Padre, en esta hora te damos gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú quites todo adormecimiento, Dios de la iglesia, Padre Celestial. Toda obra, Señor mío, de hechicería y de brujería, Dios, que han tocado, Señor, las familias del lugar de su gloria. Toda influencia, Dios, podríamos decirlo, jezabelítica, Jesús, que ha estado sobre la iglesia, Señor mío. Te pido que tú quites, Señor, todo manto, Señor mío, del medio de tu pueblo, Señor Jesús. Hoy hemos venido, Señor, a adorarte porque tú eres el Dios verdadero. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tu palabra dice que tú eres el pan de vida eterna, que eres el buen pastor, que tú eres nuestro sanador, Señor. Tu palabra dice que tú eres el Dios que multiplica, el Dios que provee. Tu palabra dice, Señor mío, que tú eres el Dios que nos hace justicia, que eres Dios de justicia. Tu palabra nos dice, Dios, que tú eres el Dios que rodea a su pueblo, Señor mío. Eres el Dios, Señor, que nos ha traído salvación. Y a ese Dios es al cual estamos adorando, Señor. Al mismo Dios que adoró a Abraham, Isaac, Jacob. Al Dios de Juan, Señor, de Pedro. Al que vio Juan, Señor, sentado en el trono.
A ti, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, adoramos, Padre Santo. Perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces nuestro corazón ha sido desleal contigo. Nos hemos ido, Señor, tras otros dioses. Nos hemos ido tras otro Dios, Señor, el Dios de este mundo, como tú lo llamas. Y hemos sido, Señor, infieles contigo, mi Jesús. Y nos hemos dejado llevar, Señor, por un ofrecimiento, Señor mío, vano, Padre Celestial. Algo que tú ya nos ibas a dar, o algo que tú nos das, Señor mío. Dile, perdónanos, Señor. Dile, perdóname, Dios, porque me he ido por lo fácil. Me he ido por lo ligero. En medio de mi desesperanza he dejado que se me nuble el propósito. Y he tomado, Señor, lo que no me corresponde muchas veces. He tomado lo que en este tiempo no me corresponde, Señor. Me he dejado dejar llevar por el susurro, Señor, de la voz, Señor, de Satanás, Señor, dándome ese ofrecimiento a mi vida. Dios, pero hoy, Padre Santo, nos comprometemos delante de ti, Señor mío. Hoy te reconocemos, Señor, como el Señor de nuestras vidas. Hoy te reconocemos como nuestro Salvador. Dios, y que podamos, Señor, hacer ese altar delante tuyo. Ese altar en nuestra casa, ese altar, Señor, en donde quiera que vayamos, Padre Celestial. Un altar de adoración a ti, Señor. Un altar, Dios del cielo, para mostrar que tú eres el Dios verdadero, el Dios que cuida de nosotros, el Dios que nos salvó, el Dios que murió en una cruz, nos lavó con su preciosa sangre y nos llamó hijos suyos. Hoy hacemos altar a ti, Señor mío. Pero Dios, también queremos consagrarnos, Padre Celestial. Y si usted siente que Dios le está llamando en esta mañana, dígale, Señor, yo me consagro a ti. Yo me aparto a ti, para ti, Señor. Si usted tiene que cortar con relaciones, córtelas. Si tiene que cortar con amistades, córtelas. Dijo Jesús, es mejor llegar manco al reino de los cielos que completo al infierno. Si tiene que cambiar, si tiene que dejar cosas, si tiene que devolver cosas, haga justicia, lleve la justicia a su casa. Y dígale ahí, Señor, perdona aún la maldad de mis padres. Perdona, Padre Santo, mi injusticia. Perdona, Señor, si tengo actos de injusticia en mi familia. Y es injusto con otros miembros. Padre, perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos por llamar lo bueno malo, Señor. Y lo malo bueno, Padre Santo. Hoy nos separamos para ti, Señor. Y a medida que si usted quizás ha sentido que han venido cosas feas contra su casa, horas de hechicería y de brujería, pero a medida de que usted y yo levantemos ese altar del Señor, todo eso va a empezar a disiparse. Es como si eso se genera una barrera, una protección, una cobertura. O sea, no necesitamos hacer mucho. No necesitamos amedrantarnos y escondernos. El levantar es el altar de adoración al Señor. Levántelo ahí. Señor, todo lo que ha traído división,
todo lo que ha traído ruina, todo lo que ha traído escasez, todo lo que ha traído, Padre Celestial, falta de propósito a nuestra casa, falta de propósito a nuestra vida, todo lo que ha venido a traer, Señor, somnolencia, Padre Santo, estancamiento, Dios, yo te pido que tú lo eches fuera en el nombre de Jesús, y a medida, Dios, que nosotros vamos adorando, Dios del cielo, cadenas, Señor, muros, Padre Celestial, obras de las tinieblas caen, Padre Santo, porque sabemos, Señor, y reconocemos que en la oración, Señor, hay victoria, que en la adoración, Señor mío, hay esperanza, que en la adoración, Dios, tú mudas, Señor, los tiempos, tú mudas las realidades, Padre Celestial. Por eso a ti te adoramos, por eso a ti te reconocemos como nuestro proveedor, como nuestro hacedor, como nuestro sanador, como el Salvador, Señor, como el Dios que restaura nuestra familia, como el Dios que nos une, Padre Celestial, como el Dios, Padre Santo, que pelea, Padre Santo, en favor de su pueblo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces por nosotros. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.